bienvenido al podcast de hoy. Sabemos que estos podcasts son de gran bendición para nosotros y esperamos que también sean de gran bendición en tu vida. Hoy tenemos a una pareja muy especial con nosotros, una pareja que estimamos. Se los presento. Buenas, mi nombre es Germán Mendoza Hola, mi nombre es Cherry Silva. y agradecemos mucho porque nos hayan invitado a este podcast y podemos compartir nuestro testimonio con ustedes. Es un honor para nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Cuéntenos. Queremos saber de ese testimonio que hoy han decidido compartir con nosotros. Bueno, de mi parte yo crecí en el catolicismo, pero no lo ejercíamos. Yo vengo de familia cristiana. ¿Cómo ha sido ese proceso? De alguna forma crecieron con perspectivas diferentes sobre seguir a Dios. ¿Cómo han sobrellevado ese tema y cómo es ahora el caminar que ustedes llevan? Fue un dilema muy fuerte porque discutíamos a veces por la religión. Incluso cuando nació nuestro primer hijo, discutimos porque yo lo quería bautizar, ella lo quería presentar y estuvimos en ese dilema por mucho tiempo. Como mi esposo dice, él viene de una religión católica y yo vengo de una religión cristiana. Había muchos choques, muchas discusiones y en mi mismo pensar eran pleitos sin fundamento porque yo no tenía ni una iglesia donde yo era una verdadera cristiana y mi esposo no tenía una iglesia donde él era un verdadero católico. Era algo de que era para ambos, era solo porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón. A raíz de eso, los problemas vinieron siguiendo y peleamos constantemente. En el 2016 nació nuestro primer hijo, llegó a cumplir 5 años y todavía no era ni presentado ni bautizado por este mismo problema. En el año 2020 nace nuestro segundo hijo. En el transcurso de mi embarazo, a los 6 meses, el médico me dice de que posiblemente tengo una enfermedad que la produce el gato. Según yo había estado en contacto con un gato y mi hijo tenía la posibilidad de venir sin un ojo, sin una mano. Me decían muchas cosas. Entré en pánico, entré en miedo, era un dolor inquebrantable. Me refugié en mi esposo y le dije, por favor, acompáñame a la iglesia. Era como que solo en mi angustia, en mis problemas, buscábamos al Señor, buscábamos a Dios. Éramos egoístas inconscientemente. En eso hablé con mi esposo y mi esposo aceptó. Y fue así como mi esposo fue por primera vez conmigo a una iglesia cristiana. Y yo oré y yo le dije, si no te gusta, yo te prometo que yo no te vuelvo a decir que vayamos, pero en este momento necesitamos ir. Por favor, acompáñame. Y fue así como mi esposo fue conmigo y me gustaría que él les cuente. Sí, para mí fue una experiencia muy bonita haber ido a esa iglesia. Sentí la comunión con Dios, sentí algo en mi corazón, algo diferente cuando estuvimos ahí. Las alabanzas, la prédica fue muy linda. Yo salí con un espíritu lleno de gozo, lleno de gozo. La semilla quedó sembrada. ¿Ya había experimentado eso antes? Realmente no. Fue la primera vez que sentí eso. Tanto así que me daba necesidad de ver más prédicas en las redes sociales. Dado ese transcurso, ¿ustedes dirían que bajo el embarazo de la hermana Sherry es ahí donde ustedes conocieron la comunión con Dios? Sí, pero el enemigo empezó a obrar porque yo ya sabía que esa batalla la tenía ganada y en vez de ayudarlo, empecé a bloquearlo. Inconscientemente ya no sabía lo que estaba sucediendo y yo ahora a lo que luché por que él fuera a la iglesia conmigo, no funcioné como una esposa idónea y le decía, estás viendo muchas prédicas ahora. Me dolió tanto en este momento como me doy cuenta que fallé inconscientemente. ¿Qué fue ese temor? ¿Qué es lo que usted piensa que falló? Pienso de que el mundo te da una tranquilidad errónea, que a veces no queremos compromisos leales hacia nuestro Padre que está en los cielos. Queremos algo temporal, ¿no? Queremos algo temporal. Yo solo quería que él conociera a Jesucristo en su corazón y estaba como, era
eran pensamientos no correctos en mí. ¿Cómo nació el niño? ¿El niño tuvo lupus, tuvo la enfermedad que le decían que podía tener? ¿Qué pasó ahí? Pues gracias por obra y gracias a Dios, todo salió bien, nuestro hijo nació en perfectas condiciones, eso le damos la honra y la gloria a Dios. Y pues él ahora ya tiene 3 años y es un niño bien sano, gracias a Dios. Fue la obra de Dios, porque cuando yo llego a mi cita siguiente, mi ginecóloga me dice de que hubo una confusión de exámenes, que esos exámenes no eran míos. Ha sido Dios con su misericordia que nos ha guardado hasta este momento, y nosotros hemos sido totalmente egoístas. En el año 2021 mi hijo tenía 6 meses y mi hijo mayor tenía 6 años, y fue cuando mi esposo y yo decidimos presentarlos. Y no, lo que antes era un problema 6 años atrás, ese fue un sí rápido que me dio mi esposo. Inmediatamente yo corrí a la iglesia y llevamos a nuestros hijos y los presentamos, gracias a Dios. Amén, por la gracia de Dios. Cuénteme, ¿qué pasó después de esa presentación? Seguimos asistiendo a la iglesia, pero no íbamos continuamente, íbamos retirados. Sin embargo, seguíamos asistiendo a la iglesia, pero yo sentía que yo me estaba como alejando ya. A como comencé, a como iba continuando, me estaba alejando más. Porque ya no quería seguir asistiendo. Ya cuando mi esposa me decía que la acompañara a la iglesia, yo le ponía pretexto, que estaba cansado, que estaba haciendo mucho sol, muchos pretextos. Uno busca a Dios a veces solo cuando tiene necesidades. Así es. Uno busca a Dios solo cuando tiene necesidades, y cuando ya las necesidades fueron saciadas, como se dice, uno se olvida de todo, carnalmente. Tristemente se nos suele pasar, pero Dios tiene tanta misericordia con nosotros que nos sigue escuchando cada vez que regresamos a Él. Empezamos a luchar con el COVID. Mi esposo le dio COVID y me tocó cuidar a mis 2 hijos. Él se puso bastante delicado y fue Dios con su misericordia. Y solo orábamos y le pedíamos al Señor, pero no hacíamos compromisos con Él. Y sin embargo, cuando asistíamos a la iglesia, después de recién salido del COVID, asistíamos a la iglesia para dar gracias porque salí bien del COVID, la libré. Yo cuando yo asistía a la iglesia, a mí me gustaba la iglesia, yo tenía esa semilla sembrada en mi corazón, pero cuando daban el llamado de fe, cuando se daba el llamado de fe, por mi mente pasaba y yo decía que yo tenía Cristo en mi corazón, y yo jamás di ese paso. No lo quería reconocer, no quise reconocer que realmente yo no tenía Cristo en mi corazón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo permitió que yo emigrara para este país en el año 2022. Dejé a mi familia, fue algo muy doloroso. En el transcurso de la avenida de mi país natal, Nicaragua, a Estados Unidos, tuve un accidente en una camioneta, donde la camioneta se dio vuelta y yo quedé debajo de una persona obesa. Me cayó encima, me estaba ahogando, pero por obra y gracia de Dios, Diosito siempre cubriéndome de todo el peligro, y yo sin darme cuenta que Dios siempre estaba presente en mí, porque uno no sabe de todas las cosas que Dios lo salva a cada instante. Uno no se da cuenta hasta que uno está en los caminos del Señor. Llegué a Florida, al siguiente día me dediqué a buscar trabajo. Diosito tan maravilloso que es, que en la tarde ya tenía una entrevista de trabajo. Al siguiente día fui a la entrevista de trabajo, me contrataron, comencé a trabajar, asistiendo a la iglesia con el amigo que vine de Nicaragua, porque él me invitaba a la iglesia. Pero jamás me congregaba en decir que yo aceptara a Cristo, porque siempre que daban el llamado, yo me ponía erróneo, no quería aceptar, no quería dar ese paso. Yo, en mi pensar, yo tenía a Cristo en mi corazón. De alguna forma Dios siempre puso una persona en mi camino para que me hablara de la palabra y para que me invitara a su casa.
a la casa de Dios. Yo recuerdo que cuando ibas a salir de Nicaragua, yo dije, pasó por mi mente y dije, cuando yo esté en Estados Unidos, yo voy a buscar más de Dios. Bueno, estuve asistiendo, yo asistía a la iglesia. Para mí, asistir a la iglesia ya estaba en comunión con Dios. Pero, sin embargo, me tuve que mover de Florida y dejaba a mi amigo, con el que vine de Nicaragua, que me invitaba a la iglesia, lo dejaba y me iba para otro estado. Y todavía en ese transcurso del camino Dios puso otra persona que me hablara de la palabra y me invitara a la iglesia. Entonces Dios siempre estuvo ahí presente para mí. Lo que pasa es que yo estaba ciego, yo no lo veía, yo no quería aceptarlo. Y recuerdo que ese amigo se desvivía por la iglesia. Recuerdo que nos tocaba trabajar los días que tocábamos que ir a la iglesia. Yo prefería el trabajo por ir a la iglesia, mientras que él no, él dejaba el trabajo por asistir a la iglesia. Y ese era un ejemplo muy grande para mí, pero yo no lo veía así. Yo más bien decía cosas incoherentes en mi mente, cosas que me arrepiento de haberlas dicho. Pero sin embargo Dios siempre me cubrió con su santo manto, siempre me tuvo presente. Conscientemente yo le fallé a Dios porque yo prefería el trabajo primero antes que Dios. Fue el gran error que pude haber cometido en el transcurso de mi vida, en el transcurso de mis años. ¿Recuerda alguna frase que usted dijo? ¿Alguna forma que usted dice que decía cosas erróneas? Sí, yo recuerdo que yo dije en mi mente, aquí a este país vine a trabajar y entonces voy a aprovechar lo más que pueda el trabajo. Entonces, pero estaba dejando a Dios de segundo plano. Y ese fue el peor error que pude haber hecho. A pesar de haberle fallado a Dios, Dios con su misericordia, 5 meses después, trajo a mi esposa y a mis hijos y me tuve que mover de estado. Salí de Florida para reunirme con mi esposa y mis hijos. Fue una bendición muy grande de parte de Dios. 5 meses muy difícil en mi país, haberme quedado con mis hijos, haber dejado venir a mi esposo a este país. Pero la gracia de Dios nos sostuvo y habernos reencontrado nuevamente cuando tocó el momento de verlo en ese aeropuerto, para mí fue un impacto grande. No era el Germán que yo había despedido 5 meses atrás. Cuando yo lo vi, mi corazón se quebrantó muchísimo. Yo lo miraba y yo decía, algo está pasando. Ese no es el Germán del que yo me despedí hace 5 meses. Y era sentimiento en mi corazón al ver el semblante de él. Yo lo miraba apagado, miraba su piel muy, muy apagada, su semblante notaba, había desgaste en su cuerpo, pero él me dijo, yo estaba sufriendo porque estaba lejos de ustedes, pero yo le dije, pero eso no me decía, no entiendo qué está pasando, yo no tenía respuesta. Luego llegamos a casa, yo lo abrazaba como con un sentimiento, no puedo decir ni qué es lo que sentía, yo solo estaba viendo su físico. No era tanto la emoción de haberlo visto, sino que yo sabía que algo estaba pasando, que no era normal, que había algo ahí. ¿Qué era ese físico, Germán? ¿Qué era ese desgaste que su esposa veía en usted? Mi cuerpo, bueno, yo había reducido muchas libras de peso. Estaba más flaco, ya no era tenía el mismo cuerpo que cuando salí de Nicaragua. Entonces ella miraba eso extraño en mí. Yo sin embargo yo le decía a ella, no, lo que pasa es que yo he estado buscando cómo bajar de peso, le digo, porque me dolía mucho la rodilla, le digo. Pero por eso es que me miras así, le digo. Son 2 meses y empezamos a buscar una iglesia en internet porque teníamos la necesidad de darle gracias al Señor porque nos habíamos reencontrado, porque estábamos juntos, porque
queríamos darle las gracias a Dios porque ya íbamos a poder trabajar y podíamos a lograr hacer un progreso diferente en este país. Fue así como llegamos a Iglesia Fuente de Vida y nos sentimos como en casa. Y cuando llegamos a casa, mi esposo me dice, me siento como cuando fuimos a la iglesia de Nicaragua. Cuando mi esposa me decía que buscáramos una iglesia para asistir, yo venía adentro decía, yo no quiero ir a la iglesia, porque ya me había como desprendido de Dios. Entonces no quería asistir a una iglesia. Ella me lo decía, pero yo no se lo decía a ella, yo solo me lo decía en mi propia mente que no quería. Y sin embargo yo la apoyé y dije, está bien, vamos, busquemos. Ella la buscó, la halló, venimos a la iglesia. Fue muy bonito, porque sentí como que cuando como con la iglesia de Nicaragua, me recordó mucho y me gustó. Pero sin embargo después no pudimos ir asistiendo porque no teníamos transporte. Y recuerdo que el pastor nos texteó y nos dijo que qué había pasado, porque no íbamos asistiendo. Y no le dijimos pues porque no teníamos transporte, no teníamos en qué movernos. Y entonces él nos dijo que si ese era el problema, que él nos buscaba transporte, que por eso no nos preocupáramos. Mi esposo empezó a asistir y yo tenía que trabajar los domingos. Entonces una hermana de la iglesia se le acercó y le dijo, ¿por qué estás viniendo solo y tu esposa en dónde está? Ella trabaja los domingos. Habló con la pastora de jóvenes para que yo cambiara de trabajo y yo poder asistir los domingos a la iglesia. Mi esposo llegó a casa contento que ingresara a la aplicación y al siguiente mes yo ya estaba cambiando de trabajo y yo ya podía asistir los domingos a la iglesia. Puedo entender la obra y la misericordia de Dios, que en ese momento yo no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero Él iba arreglando los planes que tenía para nosotros, para abrirnos al proceso que íbamos a entrar para llegar a conocerlo. Semanas después de haber asistido a la iglesia, mi hijo, el mayor, se subió a una mesa pesada de mármol, y se cayó y la mesa le cayó encima en el dedo. Yo en mi sofoque levanté la mesa para sacarle su manito, y al siguiente día a mí me apareció una pelota de este lado, y yo recuerdo que estaba abajo en un basement y mi esposo estaba arriba en la casa, y recuerdo que subo y le digo, mira, me salió esta pelota, le digo. Entonces me dijo, eso debe ser un desgarre por la mesa que levantaste, la mesa pesada, me dice, que levantaste. Quedamos en eso, que era como un desgarre, pero sin embargo ella no creía que era un desgarre. Ella pensaba que era algo más que un desgarre, porque ella desde que vino a este país, ella me miró y me dijo que yo no estaba bien, que algo estaba pasando en mí. Entonces, y esa pelota le dio a dar un enfoque a lo que ella pensaba. Y resulta que como a los 15 días después me salió otra pelotita pequeña aquí. Entonces ahí ella se preocupó más, me dijo, eso ya no es normal, eso ya está muy raro, busca un doctor para que te chequee. Incluso buscamos un doctor, fui al doctor, me chequearon, me hicieron, me tocaron, me estuvieron revisando y me dejaron hacerme un escaneo. Me hicieron el escaneo. Yo empecé a buscar en internet y el internet me estaba volviendo loca y me arrojaban que era un cáncer. Y yo vuelvo a ver a mi esposo y le digo, ¿y si tú tienes cáncer? Y él me dijo, no, tú estás loca. Inconscientemente yo sabía que algo estaba mal. Mi esposo se fue a hacer los exámenes y nuestra situación económica no era tan buena que se diga. Entonces estábamos esperando recoger para pagar los exámenes para que él se fuera a leer ese CT scan. Cuando yo estoy en mi trabajo me llega un correo y me llaman y me dicen, necesitamos que Germán Mendoza se acerque a nuestra oficina hoy. No se preocupe por lo que hay que pagar porque nosotros vamos a cubrirlo.
todo, no tienen nada que pagar, necesitamos que él venga urgentemente hoy. Entré en pánico y en el correo estaba toda la información y sin embargo en medio del pánico yo no leí nada, porque días atrás habíamos tenido diferentes pruebas, entonces mi mente andaba enfocada en tantas cosas. A mí me diagnosticaron a mis 29 años de edad, me dijeron tienes cáncer. Eso fue para mí, fue muy duro. Reconocer que toda la honra y la gloria es para el Padre, Hijo y Espíritu Santo que obró en nuestra vida, porque sabemos que siempre hay mentes carnales y sabemos que el médico está en la obligación de hacerte saber lo que ellos piensan que va a suceder, porque a nosotros nos decían, él va a perder peso, tú no vas a poder levantarlo, tú vas a tener que llevarlo al baño, él no va a querer ni comer. A mí me decían tantas cosas que mi corazón se quebrantaba, y fue ahí cuando Dios probó mi fe. Y al ver que mi esposo, ese peso lo aumentaba, en vez de perderlo, él lo aumentaba. Ese apetito, en vez de perderlo, él lo aumentaba. Fue ahí que yo dije, Señor, tú estás con nosotros. Mi fe aumentó muchísimo. Fue ahí cuando yo dije, Señor, gracias, porque tú no dejas a tu hijo en vergüenza. Tú glorificas a tus hijos. 2023, donde me diagnosticaron cáncer. Fue un proceso fuerte, donde tuve que pasar por 12 quimioterapias. Así como me hicieron mi primer escaneo para diagnosticarme, para verme las masas que tenía en el cuello, así me hicieron mi último escaneo. Ya había finalizado toda mi quimioterapia para ver cómo seguía el proceso de las masas malignas que tenía dentro de mi cuerpo, para ver si estaban todavía ahí. Teníamos que seguir con otro ciclo. Yo oré y dejé todo en las manos de Dios. Les dije, Señor, sea tu voluntad y no la mía. Si tú crees que todavía tienes que seguir limpiando mi corazón, tienes que seguir limpiando mi mente, mi alma, para estar en tu camino, hazlo, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía, porque solo tú sabes cómo está mi corazón, Señor. Escudriñalo, Señor, y ve, y que seas tú el que tenga la última palabra. Y pues le doy honra y gloria a Dios porque el escaneo salió limpio, no hubo más cáncer. El doctor dice no más cáncer, no more cancer, dice. 8 meses batallando, un proceso que agradezco a Dios que me haya permitido pasar, porque fue gracias a ese proceso donde yo pude encontrar el rostro de mi Señor Jesús y puedo darle honra y gloria a mi Dios porque me tiene sano. Gracias a Dios me hicieron un escaneo de vuelta, pasé mis 12 quimioterapias, me hicieron de vuelta escaneo y gracias a Dios salí limpio. Germán y Sherry, como iglesia hemos vivido este proceso con ustedes. Sabemos que Dios escucha cada una de nuestras oraciones y sabemos del amor de Dios. No nos podemos quedar callados y no compartir este hermoso testimonio que claramente ustedes han explicado, han derramado lágrimas y han conmovido que este no ha sido un proceso fácil. Quiero, en parte de la iglesia, los felicito por no flaquear en su fe en ese momento. Les quisiera preguntar si tienen algo que les gustaría compartir con las personas que escuchen este podcast. Claro que sí. Nosotros los invitamos a ustedes que nos escuchan por medio de este podcast, que cuando sientan la necesidad de buscar a nuestro Señor Jesús, háganlo, porque no hay nada más lindo que estar en los pasos del Señor. Y no, se lo digo por experiencia, no tengan la ideología que yo tenía anteriormente de pensar que yo tenía a Cristo en mi corazón cuando asistía a las iglesias y escuchaba que los pastores hacían el llamado de fe
Y yo decía en mi mente que yo tenía a Cristo en mi corazón, que no es necesario hacer una oración para tener a Cristo en tu corazón. Estaba muy equivocado y espero que no le pase a ustedes. Por eso les digo, cuando los pastores hagan ese llamado de fe, pasen adelante y acepten a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, porque Él es el único. Cuando uno da esa oración de fe, uno se transforma. El error que yo cometí de poner al mundo antes que Dios. Ahora yo puedo entender que lo primero para todo tiene que ser Dios. Primeramente Dios y después el resto. Yo invito a todas las esposas, novias, niñas, jóvenes que van creciendo, que busquemos siempre una iglesia para que pueda crecer esa semilla en nuestro corazón, y aun cuando fuéramos ancianos no nos apartemos de Él, que oremos, que busquemos al Señor para cuando llegamos a tener nuestro hogar seamos esposa idónea y podamos dar buenos frutos de obediencia. Porque yo ahora veo atrás, 20 años atrás, y digo cuántas cosas me hubiera ahorrado si yo hubiese estado siempre firme. Pero como se dice siempre, nunca es tarde. Hoy glorificamos, alabamos el santo nombre de nuestro Padre Celestial, que el cáncer que vino en el año 2023 con etapa 4 ha finalizado y ya no existe. Gracias a Dios ganamos la batalla, y este proceso nos ayudó a fortalecernos como matrimonio, como amigos, como todo. Pero lo más importante, que lo primordial es que el que reina y gobierna nuestras vidas en primer lugar es nuestro Padre Celestial. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este bello testimonio. Esperamos que este testimonio sea de gran bendición en tu vida. Sabemos que hay un Dios vivo, que hay un Dios de amor, que hay un Dios que perdona cada una de nuestras faltas. Y como dice mi hermana Sherry, no hay tiempo perfecto para encontrar de Dios. El tiempo perfecto es cuando tú lo busques, que Él te aceptará con los brazos abiertos. Amén. Si tú estás buscando una iglesia donde congregarte, te invitamos a que encuentres una local. Y si estamos en tu distrito local, te esperamos con los brazos abiertos. Somos una familia de Cristo. Que Dios te bendiga y te cuide siempre.